En el video anterior hablamos sobre la pregunta de el sentido de la vida. En esta ocasión, Nietzsche y el sentido de la vida. El filósofo y filólogo Friedrich Wilhelm Nietzsche nació en Röcken el año de 1844 y falleció en Weimar en el año de 1900. Pese a la gran cantidad de obras que este autor tiene, pues es un personaje bastante prolífico, en esta ocasión solo hablaremos sobre una, y esta es Así habló Zaratustra. Es que sí entendí la referencia. Zaratustra es una obra bastante interesante. En ella Nietzsche, a partir de aforismos y bajo el personaje de Zaratustra, el cual está basado en Zoroastro, un antiguo profeta persa, nos relata los principales conceptos de su filosofía. Estos son los principales puntos que vamos a tomar en este video y quisiera comenzarlo con un aforismo. En la introducción de Zaratustra, Nietzsche nos presenta la figura del volatinero, un individuo que se gana la vida mientras camina frente a una cuerda floja. Mientras está en uno de sus actos y toda la gente del pueblo lo está mirando, entre ellos el propio Zaratustra, sucede un accidente, motivo por el cual él cae al suelo. Cuando está en el piso, tiene una charla muy interesante con Zaratustra. Le dice que su vida no tuvo ningún sentido, que él vivió en las alturas, tentando a la muerte y al peligro, y que quizá su vida hubiera sido más plena si se hubiera quedado en el piso como todos. Zaratustra le dice que no tiene de qué avergonzarse, que todo lo contrario, su vida fue una vida auténtica, pues él se la vivió retando al peligro, y que por lo tanto tendrá su correcta sepultura. De este punto quisiera derivar uno de los conceptos más interesantes de Nietzsche, la muerte de Dios. ¿Qué quiere decir el autor con esto y qué significa la muerte de Dios? Nietzsche es bastante concreto, Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. Esto no significa la muerte de una entidad, sino más bien una cierta crítica a una cultura. El pensamiento de Nietzsche es una aguda crítica a la sociedad occidental, pero quisiera tomarlo desde la pregunta del sentido de la vida. Sobre el sentido de la vida existen tres posturas. Están los que piensan que la vida tiene sentido por algo externo a nosotros, algo así como una moral. Los que afirman que la vida solo tiene sentido a partir de cada uno de nosotros, o los que afirman que de ninguna manera tiene sentido la vida. Para Nietzsche la crítica es hacia la sociedad occidental en la medida que representa la primera postura. Una sociedad que se basa en cierta fe particular, la cual es la sociedad judío-cristiana, va a tener en consecuencia una moral particular. Tomemos como ejemplo la figura del hombre occidental promedio, o del hombre occidental exitoso, un individuo que viste con saco, que disfruta ver el fútbol en la televisión, ve programas basura en internet y los domingos va a misa. Esto se puede entrever de una forma más crítica al contrastar los valores occidentales con las propias prácticas occidentales. Pongamos como ejemplo una sociedad en la cual se premia la virginidad a través de una figura religiosa, pero también se hipersexualiza a la mujer en un sentido unilateral. Se valora la vida de un pastor por ser pobre, pero se mira desinteresadamente la pobreza actual. Existe en la sociedad actual algo que podríamos llamar una doble moral, la cual la misma sociedad critica. Eso está muy mal. Quieren que los vean. Sí. Son morbosos, no son hombres. O sea, no tenemos que andarlos viendo, ¿no? Y los niños van a hacer, lo van a ver y van a crecer y al rato ver a un desnudo va a ser normal y no. ¿Dónde está la moral? Pero el cuerpo... Sí, como si estas cosas pasaran. Por ejemplo, puede ser un individuo que a base de dinero puede comprar su lugar en algún lugar religioso, como puede ser una boda, una misa o cualquier servicio. Sí, como si estas cosas pasaran. Por ejemplo, puede ser otro individuo heterosexual, casado, y que sin embargo durante las noches gusta disfrutar de la prostitución y de la homosexualidad de las avenidas más principales de su ciudad. Sí, como si estas cosas pasaran. Eso lleva a Nietzsche a asumir una postura nihilista. Con nihilismo se refiere a que la vida carece de sentido. Nietzsche no defiende el nihilismo, antes critica a la sociedad como fuertemente nihilista, pues los valores en los cuales la propia sociedad se sostiene, que son los valores judío-cristianos, son una total contradicción y por lo tanto esto nos lleva al concepto del superhombre. Para Nietzsche, el ser humano es entendido como un puente entre dos abismos. De un lado está el mono, la animalidad, y del otro lado está el superhombre. ¿Qué es el mono para el hombre? El mono representa en cierta forma aquello que hemos superado, la irracionalidad, lo primitivo, lo animal,
Nosotros no somos eso, nos alzamos por encima de eso. El mono nos da risas y burlas, pues eso que es el mono para el hombre, es el hombre para el superhombre. Sobre el superhombre, Nietzsche utiliza el concepto Übermensch, que en realidad significa algo así como ultrapersona, pero utilizaré superhombre para facilidad. La grandeza del hombre está en ser un puente y no una meta. Lo que en el hombre se puede amar es que es tránsito y un ocaso. Para Nietzsche, el ser humano es algo que debe ser superado y su grandeza está en su posibilidad de ser perfectible. Esto me lleva al siguiente aforismo, de las 3 transformaciones. Nietzsche considera que el espíritu transita por 3 momentos en los cuales se consolida. El primero de ellos se representa con la figura de un camello. El camello, como animal de carga, basa su vida en el tú debes. Yo debo cargar, yo debo vivir de esta forma. El camello representa al sujeto que se basa en una vida que le dice esto está bien y esto está mal. Tú debes vivir así, tú debes pensar así, tú debes ser así. Como consecuencia de la figura del camello está el león. Este no se basa en el tú debes, sino en el yo quiero. Ya no basa su vida en una carga de moralidad, sino en la necesidad de vivir su propia voluntad. Al contrario del camello, que es una actitud un tanto más sumisa, el león es agresivo, se representa con la ira. No sigue los valores que le dan impuestos, quiere imponer su propia voluntad. Termina odiando al camello y está igual de perdido. El león se convierte en niño, un espíritu alegre, sin prejuicios, espontáneo y capaz de crear sus propios valores con inocencia. Esta es la figura del superhombre. Quisiera ejemplificar esto con una obra. La novela La historia interminable de Michael Ende tiene un diálogo muy interesante en el cual un personaje que se llama Bastian, que es un niño, tiene un diálogo con un león llamado Graugraman. Un poco de contexto sin hacer spoiler. En el universo de La historia interminable, Bastian puede ser cualquier cosa que él desea. Si él desea ser más listo, ser millonario, ser guapo, lo que sea puede ser. De manera que es inevitable que Bastian se pregunte qué debo hacer. Y Graugraman le responde: solo hay un camino que debes seguir, y este es el de tu propia voluntad. Es el camino que es más fácil encontrar, pero también es el camino del cual es más fácil perder. Si quieren un ejemplo más, tomaré la serie occidental de El Avatar Aang, la cual si no la han visto, este es el momento para verla y está en Netflix. Tomaré en concreto el personaje de Zuko, el príncipe maldito, marcado con la cicatriz que le realizó su propio padre y condenado a capturar al personaje principal de la serie, el Avatar. En la primera temporada nos presenta un Zuko agresivo, cargado de una ira y un resentimiento, y la única salida que tiene es capturar al Avatar y así podrá restituir su honor. Zuko representa al camello, el yo debo hacer lo que me dicta mi cultura para poderme realizar, aunque no quiera. En la segunda temporada, Zuko tiene una evolución muy interesante que se expresa a través de su corte. El yo debo es transformado en el yo quiero. Ya no sigue la voluntad que le había sido impuesta por su nación, sino la propia voluntad que emana de él, aunque de una forma agresiva, en ira y confusa. Y como Graugraman lo afirma, es el camino más fácil de encontrar, pero el camino del cual es más fácil perderse. Y en la última temporada, Zuko presenta la evolución final, la apoteosis del héroe. Se reconcilia con su propia sociedad como Señor del Fuego y con el personaje de Aang siendo su aliado. Ya no se basa en la ira ni en el deber, sino simplemente en la espontaneidad, en lo correcto y en ser un individuo que explora el mundo de forma diferente. Quizás este personaje sea un acercamiento a lo que Nietzsche entiende como el superhombre. Y finalmente, en el sentido de la vida, solo queda la pregunta: ¿cuál es la vida auténtica? Nietzsche se refiere a 3 ejemplos de la vida auténtica: el santo, el filósofo y el artista. Con el santo se refiere a individuos como Jesús, Siddhartha o San Francisco, individuos que basaron su vida a la mística, la contemplación y el ayuno. No nos inspiran las palabras que pudieron decir, sino la propia vida con la cual vivieron. Y en ese sentido es un ejemplo de cierta autenticidad que se levanta por encima del pueblo y asume su vida de forma diferente. En cuanto al filósofo, no es filósofo el que estudie filosofía, sino el que basa su vida en ciertos principios éticos. De manera que la figura de Sócrates es más inspiradora por su propia muerte que por sus propios escritos. Que esté de más decir que Sócrates nunca escribió nada. Pero no obstante, podemos ver en él una figura honorable,
ética y que nos incita a hacer lo correcto. Esta figura representa una autenticidad del pensamiento, un individuo libre, más allá de las ataduras de su propia sociedad. Y, finalmente, pero no menos interesante, está la figura del artista. Pues el artista no se refiere Nietzsche a alguien que pinta o que canta, sino a alguien que vive su vida como una obra de arte. ¿Cómo es una obra de arte? Espontánea, libre, creativa, sin fronteras. Quizás los músicos contemporáneos representan esta figura como alguien sin ataduras, alguien capaz de crear, de inventar y que su propia vida es más auténtica que sus propias canciones. En ese sentido, representan una vida auténtica. Como último punto, quisiera terminar con la metáfora del volatinero. ¿Qué quiso decir realmente Nietzsche con eso? Para Nietzsche, el volatinero representa una vida auténtica. Es ahí donde la vida tiene sentido. La vida del volatinero tiene sentido porque vivió el peligro, vivió el riesgo. La vida inauténtica es la de los individuos del pueblo que lo miran desde un punto de confort. Aquel que toma riesgos, que asume su vida como algo que puede ser superado, es justo donde la vida tiene sentido. Para Nietzsche, el superhombre es un ideal, pero no por eso es algo que no debamos de buscar. Es una causa que quizás no la encontremos en vida, pero que sin embargo, al hecho de buscarla, le da sentido a vivir. Esto ha sido todo por esta ocasión. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos. No dejes de darme like, activar la campanita y compartirlo, pues eso me ayuda bastante. Yo soy Guillermo y nos vemos en la próxima. Adiós.